Ya estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano y se encuentra con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez para platicar del trastorno bipolar. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Encantado de estar aquí como siempre. Gracias, doctor. Oiga, el trastorno bipolar, una enfermedad, alrededor del 3% de la población la padece, pero ¿qué es, doctor? Sí, bueno, entre el 0.5% y el 3% de la población lo puede padecer. Efectivamente, hay muchos estudios a lo largo del mundo. Hay poblaciones en donde se observa incluso un poquito más este tipo de diagnósticos. Pero la depresión bipolar o el trastorno bipolar es una alteración del estado de ánimo, en donde se van alternando etapas de depresión y etapas de euforia o sentimientos exagerados del estado de ánimo, en donde hay o demasiada irritabilidad, demasiado enojo o demasiada alegría, o sea, el paciente está extremadamente eufórico. Entonces, el paciente se va a los extremos o se deprime o tiene unas etapas de euforia, como mencionaba, que en psiquiatría le llamamos manía, ¿vale? Cuando la euforia o el estado de ánimo hacia arriba no es tan fuerte que requiera hospitalización, entonces le llamamos hipomanía, como que una manía un poquito más pequeña, pero sin embargo pues sí puede ser algo característico para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Es importante saber y hablar acerca del trastorno bipolar porque en muchas ocasiones pasa desapercibido. El trastorno bipolar se puede diagnosticar por lo general cuando estamos enfrente de estos estados o cuadros de manía o de euforia o estos estados de hipomanía. Como mencionaba, es un poco más lento, un poquito más suave. El estado depresivo, pues casi siempre lo podemos reconocer, lo identificamos pues ya con relativa facilidad. Hemos dicho aquí en estos segmentos que no se trata únicamente de una tristeza, no hemos dicho que es una serie de síntomas, síndrome manía depresivo. Y esa es la que podríamos caracterizar como la etapa hacia abajo. La etapa hacia arriba, que decía, es una etapa de euforia, es una etapa en donde la persona se siente sobrevalorada, se siente poderosa, tiene ideas de grandeza, tiene un optimismo exagerado o duerme poco. Es una persona que puede dormir 2, 3 horas y se levanta a seguir trabajando. Incluso hay gente que alterna, prácticamente se altera su ciclo de sueño y pues se la pasa despierto todo el tiempo, ¿no? Ya sea que no duerma absolutamente nada o que duerma muy poquito y sin embargo se siente bien. Se siente alegre o puede ser aparentemente funcional. Todo esto pudiera ser caracterizado como manía y como hipomanía, y manía ya en el punto en el que pues regala sus cosas, en el que ya se sale completamente, se despega de la realidad. Claro. Ahora, doctor, ¿el porcentaje de quienes lo padecen es mayor a cierta edad, los jóvenes? Definitivamente la aparición del trastorno bipolar, de la depresión bipolar, es en la juventud. Entre los 15 a los 25 años es cuando aparece más frecuentemente, en promedio los 18, 20 años. Sin embargo, se ha visto el diagnóstico también en niños. Hay niños que pueden ser diagnosticados con alguno de los tipos de trastorno bipolar y también puede ser diagnosticado en etapas posteriores. Cuando se diagnostica en etapas posteriores, más grande, por lo general es porque el trastorno bipolar pasó como si hubiera sido un cuadro depresivo. Esto es importantísimo, porque la depresión es la que todo el mundo identifica, ¿no? Y muchas veces tienes el diagnóstico de depresión y tienes tratamiento con medicamentos para este fin, con tratamiento antidepresivo, sin embargo no mejoran, hay pacientes que no mejoran. Cuando sucede eso, empezamos a sospechar, los especialistas, empezamos a sospechar en trastorno bipolar, como que esta depresión ya no nos parece una depresión común, como que no responde al tratamiento, hay que investigar un poquito más. Entonces, el diagnóstico de trastorno bipolar se puede hacer a cualquier edad,
pero casi siempre es en jóvenes, en personas adultas, en adultos pues ya pasados de los 30, puede hacerse el diagnóstico, pero casi siempre estuvo presentando los síntomas hacia abajo, como decíamos, los síntomas depresivos. Y si no nos da el aviso del síntoma de manía o de hipomanía, es muy difícil en ocasiones hacer el diagnóstico. Por lo tanto, se diagnostica posteriormente. Y qué importante el de acudir, pero también con especialistas, pues ahora sí que certificados, para poder hacer este diagnóstico oportuno y poder controlarlo, porque hay una forma de controlarlo, ¿no? El tratamiento. Desde luego, sí, aquí definitivamente con este diagnóstico el tratamiento debe ser combinado. Es un tratamiento, como hemos dicho, siempre apoyándonos en psicoterapia, en los psicólogos en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, pero en este caso, sin duda, el tratamiento es con medicamentos. Hay que apoyarnos en psicología también, porque la enfermedad es tanto una afectación biológica, psicológica, y también afecta a la familia. Entonces es muy importante el tratamiento combinado, pero hay medicamentos que se tienen que establecer dependiendo de la fase en la que el paciente se encuentre, y también en ocasiones hay que utilizar algo que llamamos medicamentos estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, si estás en una fase depresiva, tenemos que usar cierto tipo de medicamentos. Si estás en una fase de manía o de hipomanía, otro tipo de medicamentos, y si no, bueno, hay que utilizar un estabilizador del estado de ánimo. Pero una vez que se ha hecho el diagnóstico, es muy importante no suspender el tratamiento, porque eso confunde mucho a los pacientes. Están bien y suspenden el tratamiento, y como el paciente puede estar sin síntomas durante meses o incluso años, se confían, y bueno, cuando aparece ya quizás un cuadro de hipomanía o de manía, en donde pues ya está afectada también la familia. Así es. Doctor, ¿es hereditario? Bueno, es importante esta pregunta, porque si existe el trastorno bipolar en la familia y tienes un hermano, un pariente en tu línea familiar con trastorno bipolar, más o menos se ha detectado que un 10% de probabilidades de padecer trastorno bipolar también. Si son dos personas, o papá y mamá, o dos personas de las líneas familiares, incluso se menciona que hasta un 70-75% de probabilidades de padecer trastorno bipolar. De tal manera que en este caso, en esta enfermedad, se ha detectado claramente que hay un componente genético, pero no perdamos de vista que la sociedad tiene mucho que ver, la parte social, y desde luego que el aspecto personal también, ¿no? Correcto. Él es el médico psiquiatra Lauro Suárez. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Pues encantado de estar aquí. Yo creo que hay que hacer segunda parte, ¿no? O sea, hay que hacer segunda parte, así es. Sí, es muy poquito el tiempo, y así me hacen siempre. Bueno, ya es miércoles con el doctor, que podemos esperar. Oiga, doctor, muchas gracias. Le esperamos la próxima semana. Encantado. Gracias, doctor. Nosotros nos vamos a ir con Nidia, quien tiene más adelante.